tres, unos tres. Segunda de Pedro, entonces, hermanos, daremos de 12 al 15. Dispongámonos entonces. Tres, cuatro, probando. 3, 4. Tres, cuatro, ¿está bien ahí? Parece que sí, ¿verdad? Ponga atención, daré lectura a esta segunda de Pedro a partir del versículo 12 hasta el versículo 15. Después le pediré que me acompañe a leer uno de los versículos que están aquí en este pasaje. Dice la palabra de Dios en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hasta ahí la lectura de la palabra. Tenga a bien Dios bendecir esta lectura de estos 4 versículos, 12, 13, 14 y 15. Voy a invitarles a que todos me acompañen a leer el versículo 13. Vamos a hacerlo a una voz, todos juntos. Dice la palabra de Dios: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Amén. Una vez más. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Según lo que leímos a partir del versículo 12, y si ponemos atención en la primera frase del versículo 12, lo usaremos como ancla de partida. Dice la palabra de Dios: por esto. Por esto. Todos nosotros hemos presenciado una competencia de atletismo. Y cuando se trata de esta carrera tan rápida que dura apenas 10 o menos de 10 segundos en el caso de los hombres, y dura apenas los 11 segundos pasaditos en el caso de las mujeres. Este sprint que en la carrera de los 100 metros se lleva a cabo, cada carril tiene un dispositivo ahí de donde se apoya el atleta, ¿verdad? Una vez que ya están los calentamientos y llaman con un silbatazo a que se pongan en sus marcas, llegan inclusive y empiezan a ajustar cada uno de sus pies, tanto el que está apoyado atrás como el que está apoyado adelante, y se aseguran que haya firmeza en él y se acomodan ahí y están haciendo los preparativos para poderse disponer a arrancar, y luego entonces ya ponen su mano en la raya de la salida, ¿verdad? Es un foul, no pueden salir si se pasan de esa raya. Entonces con sus 2 manos se apoyan ahí, entonces se preparan para salir y están seguros de poder estar con un punto de apoyo suficientemente sólido para que a la hora de que el disparo suene, ellos tengan el suficiente punto de apoyo para avanzar. Bueno, así es como quiero que veamos esta tarde esa frase. Por esto. Por esto. Vamos a arrancar en esta carrera, ¿verdad?
en los puntos del mensaje, desarrollándolo como tal, pero el punto de partida es por esto. La contundente, imponente y sonora frase de dos palabras con las que abre este versículo 12 queda ahí para la eternidad. Hace cuando menos unos 2000 años se escribió y sigue teniendo vigencia. Por esto, como un sólido eslabón que conecta, une, fusiona, vincula, ensambla e incorpora lo que ya el apóstol Pedro ha escrito en los 11 versículos previos con respecto a lo que va a escribir ahora. Por esto, cuando digo los 11 versículos previos, usted ha estado aquí, usted ha estado escuchando los tres mensajes previos. Por esto, porque habéis cansado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro hablando a aquellos que va a enviar la carta y dice, ustedes, los que van a recibir esta carta, han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra, la de los apóstoles. Por esto, ¿por qué? Porque la gracia y paz os han sido multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Por esto, porque nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por esto, porque su divino poder total nos llamó por su gloria y excelencia. Por esto, porque somos participantes de la naturaleza divina. Por esto, porque por haber huido de la corrupción que hay en el mundo, tenemos entonces acceso a las virtudes que él menciona. Por esto, por su prescripción imperativa de añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio y paciencia, a la paciencia piedad, al afecto fraternal amor. Por esto, porque si estas cualidades están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto. Por esto, porque si no tiene estas cosas, es espiritualmente miope, amnésico o impuro. Por esto, porque habremos de hacer firme, afirmar y confirmar vuestra vocación y elección. Por esto, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Por esto, porque os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, es que cada uno aquí debe preguntarse, debe cuestionarse. Por esto, es que tiene que indagar, detenerse y meditar. En una búsqueda, ahí dentro de usted, de su conciencia, de su espíritu, ahí en su interior. ¿Alcanza usted a apreciar, a aquilatar, a valorar lo que la sublime gracia, lo que la gratuita gracia, lo que la irresistible gracia de Dios tuvo a bien hacer por nosotros? Pero no solamente por nosotros, en nosotros, como para que en su revelación, y me refiero a la revelación de Dios, nuestro fiel, justo, amoroso y triúnico Dios verdadero se disponga ahora, no antes, hasta ahora que ya nos llamó, nos eligió, nos predestinó, hasta ahora que ya se manifestó para redimirnos, para adoptarnos, para justificarnos, hasta ahora que ya nos regeneró, nos salvó y nos santificó en pleno ejercicio de su soberanía, como nuestro Padre eterno, nuestro Padre, ¿verdad? Y estamos celebrando al Padre. Se disponga ahora a amonestarnos. Por esto es que nos va a amonestar. Por esto es que nos reprende. Por esto es que nos exhorta. Oh, que cuando menos uno aquí lo apreciara, lo valorara y lo aquilatara. Uno, mi oración es que el Señor nos concediera a uno esta tarde. Mi oración se extiende para que ese uno sea usted.
Sea usted. Sea usted. El que no solamente responda, pero corresponda cuando el Señor le diga: voy a despertaros con amonestación. Despertaros con amonestación. Vamos a avanzar en el mensaje, pero vamos a pedir que sea Dios el que nos hable. Señor y Padre nuestro, a la hora de predicar tu palabra, nos abandonamos a ti. Que tomes control de cada segundo de estos próximos minutos. Que la amonestación aterrice en un corazón sensible, no en un corazón duro. Y ten misericordia si hay un corazón duro aquí, Señor. Porque si tú intervienes para suavizarlo, el testimonio eterno nos ha enseñado que eso duele. Y si bien no queremos que nadie se vea lastimado o dolido, tampoco queremos que alguien aquí esté insensible y endurecido. Cumple tu propósito, Señor. Te lo he pedido durante la semana. Te lo he pedido estas mañanas, Señor. Y te sigo rogando, Señor, que me ayudes para no estorbarte. Que no sea yo piedra de tropiezo a la hora de predicarlo o a la hora de practicar lo que tú me concedes predicar. Para que nadie, Señor, tenga excusa delante de ti y delante de los que le rodean. Y aprecien todo lo que vale el hecho de que tú nos amonestes, nos exhortes y nos corrijas. Dejo pues este mensaje en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La divina iniciativa o disposición que por divina viene de Dios, no es exclusiva de Pedro. Es cierto, es Pedro el que nos ocupa esta mañana, pero no es exclusiva de él. Entre todos los escritores de la revelación de Dios, según el testimonio del canon de la palabra de Dios, Pablo escribe a los amados hermanos de Filipos, allá en Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, para vosotros es segura. Y está hablando de amonestación. Y como después, si sigue leyendo, Filipenses 3:2, 3 y 4, habla de su currículum. Pues él era fariseo de fariseos, educado a las más altas esferas académicas de aquel tiempo. Si Pedro no revelara necesariamente esto como una novedad o nuevos misterios de la piedad, sí va a dejar para la eternidad firme y resolutivamente estipulado en su escrito. ¿Se acuerda que hace 3, 4 domingos les decía, su escrito es como un testamento? Así como una voluntad póstuma está escribiendo lo que escribe. Que su ministerio apostólico en estas últimas semanas o días u horas de vida sigue en plena función. El Espíritu Santo insta a Pedro a cumplir fiel, perseverante y consistente y diligentemente, con dejar en claro el vital grado de importancia espiritual de que lo que ya sabemos los elegidos de Dios es imperativo y determinante que lo mantengamos así
ahí en nosotros, con una vigencia cotidiana, que lo estemos recordando de continuo, cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo y cada instante de nuestra jornada terrenal. Se los ilustraba ayer a los hermanos. Nuestra condición en la carne nos hace estar en estos días que Dios nos concede, estos años que Dios nos concede, en este mundo, nos concede, nos limita a estar atrapados en esta carne de pecado, en la que ya una vez que hemos sido convertidos y redimidos por el Señor, salvos y justificados, nos pone en un carrusel parecido a lo que sería una escalera eléctrica que viene de bajada. Y si usted o yo queremos llegar a la parte alta en una escalera eléctrica que está de bajada, tenemos que pararnos ahí y acelerar el paso. Y en sí tenemos que acelerar el paso de manera que nuestra velocidad supere a la velocidad de la escalera de bajada. Y si mantenemos ese paso firme y constante y diligente e ininterrumpido y perseverante, va a llegar el día que dejemos esas dimensiones y estaremos, por la gracia de Dios, muy cerca de la parte de arriba, si no es que ya, cuando el Señor nos llame, estaremos como el apóstol Pablo declaraba en su testimonio allá en Timoteo, ¿verdad? He corrido la buena carrera. ¿Qué es lo que pasa si en ese esfuerzo, en esa escalera que viene de bajada, me detengo? ¿Me quedo ahí donde estaba? No. Si me detengo, la bajada de la escalera me vuelve a regresar. Me doy cuenta que ya estoy viviendo otra vez como el mundo y no me importa nada del Señor, y entonces empiezo a correr otra vez. Y esa es la condición que el creyente tiene que mantener permanentemente. Porque el día que se detiene, ojalá se pudiera bajar, ¿no? Y ya aquí bajadito, pues se descansa. Pero está ahí, no desciende. Y ya una vez descansado, una vez que ya pudo ir a hacer lo que le gusta hacer y todavía lo invitan a hacer y todo aquello que tiene que hacer, se vuelve a subir y sigue subiendo. No hay salida. Nosotros no tenemos alternativa como creyentes. Estamos dentro de ese carrusel que viene de bajada. El momento en el que yo me detengo, bye, volviste a caer. Estás viviendo como un triste mundano. La secularidad invade en tus pensamientos, tus decisiones. La secularidad invade en tus intereses, tus aficiones, tus pasatiempos. ¿Por qué? Dejaste de avanzar en la carrera en la que te puso tu condición de hijo de Dios. Y la carne te arrastró hasta los niveles más viles. A veces, tengo que decirlo, peor que inconversos. Ante una angustia como esa, Pedro tiene que responder al llamado de Dios. Voy a instrumentarte para que amonestes. Y mire, Pedro ya está en la parte postrera de su ministerio, de su vida. Y no lo vemos descansando. No lo vemos diciéndole, ay Señor, ya, que no prediqué y 5,000 fueron salvos. Oh Señor, no acepté hasta azotes y todo allá cuando estábamos fundando tu iglesia. Oh Señor, ya párale Señor, pues ¿qué pasó? Que otros lo hagan, ¿no? No. Él es prácticamente un sentenciado a muerte, que está viviendo sus últimos días o tal vez sus últimas horas, y tiene la carga apostólica para decir, voy a amonestaros. Si alguno se llega a acordar de mí
tendrá que acordar esta amonestación. Tendrá que recordar cómo mi celo decía, voy a amonestaros. Por esto, todo lo que ella escribió en los 11 versículos previos. La divina iniciativa o disposición que decía por divina viene de Dios. No solamente está en Pedro, está en Pablo, pero el maestro varias veces. Si usted lee los pasajes de Mateo 23, 24, encontrará cómo el maestro se mantiene dando este tipo de advertencias. Pedro va a dejar en claro el vital grado de importancia espiritual de que lo que ya sabemos los elegidos de Dios es imperativo y es determinante. ¿Sí entiende usted lo que es imperativo? Mire, el mejor ejemplo que pensé, ¿qué ejemplo puedo dar para que sea algo sencillo, para que la hermana diga, de eso se trata? Imperativo. ¿Qué le parece sus impuestos? Son imperativos. ¿Le parece a usted justo? Pues la verdad, para mí sí, pero yo me doy cuenta que hay muchos que no pagan impuestos. Sí, pero no es de mi jurisdicción juzgar si el que paga o no paga, paga suficiente o no, o paga demasiado. Lo que es justo es que a mí me corresponde de lo que gano, tengo que pagar impuesto y eso es una obligación cívica. ¿Hay consecuencias si no pago impuestos? ¿Por qué? Porque la orden fue desobedecida. Así es que eso quiere decir es imperativo y determinante. Asigna los términos. Y lo que quiere Dios es que lo mantengamos así, ahí en nosotros. Que no se nos olvide. Por eso, la amonestación será algo a lo que el cristiano estará expuesto cada vez que vaya a la lectura de la palabra de Dios, cada vez que estudie la palabra de Dios o cada vez que la palabra de Dios sea predicada. Será una amonestación a recordarnos. No hay mucha variedad cuando usted empieza a estudiar por lo que estamos estudiando los varones en Hechos. Ya hemos visto cómo Pedro evangelizaba. Ya hemos visto cómo Felipe evangelizaba. Ya hemos visto cómo Esteban evangelizaba. Y vamos a seguir viendo. Y sabe que no hay variación. ¿Usted se acuerda, hermano? ¿Se acuerda cómo evangelizó Esteban para que lo apedrearan? Se puso a contar toda la historia del Antiguo Testamento. Y luego lo que Felipe le contó al eunuco. Los profetas, la obra de Cristo. Y luego lo que Pedro le contó a Cornelio. El mensaje sigue siendo el mismo. Una repetición, una exhortación constante y una amonestación respecto exactamente de lo mismo. El miércoles que estábamos aquí, ¿se acuerda? Le decía yo, es importante considerar el evangelizar. Alguien preguntaba. Siempre y cuando evangelicemos, porque el evangelio es de Cristo. El evangelio no se trata del hombre. El evangelio no empieza con que tú tienes que reconocer que eres pecador, no. El Espíritu Santo se va a encargar de crear esa convicción en aquel. El evangelio es Cristo. Los atributos de Cristo, el amor de Cristo, la justicia de Cristo, la pureza de Cristo. Y cuando aquel esté oyendo, la fe va a venir por el oír.
entonces se vale validar. ¿Entiendes entonces todo esto que es Cristo comparado con lo que es el hombre? Así es que yo no te tengo que decir que tienes que reconocer. Lo que tienes que ver es la perfección en el varón que descendió de las Pléyades celestiales para venir a nacer y cumplir un ministerio, saciar la ira de su Padre, haciendo así posible la reconciliación de Dios con el hombre. Claro, siempre y cuando tú como hombre estés sensible a ese mensaje. ¿Estás sensible a ese mensaje? Pues no, yo no lo entiendo. Está bien, quédate ahí. No es para ti todavía. Ay, hermano, y ahí lo deja. Es que esto es el Evangelio. El que convence de pecado, el que viene, el que da la convicción, es el Espíritu Santo. Y si alguien mentalmente llega a admitir eso, será solamente ahí, pero no estará acá. Y entonces no puede ser verdaderamente salvo. La negligencia, el descuido, la ligereza, la dejadez, la inconsciencia, la insensibilidad son las pecaminosas tendencias en usted y en el que habla, en los creyentes, pues, tendencias de las que el apóstol es llamado a advertir. Ministerio que desde entonces y hasta el día en que el Señor venga otra vez, cada verdadero creyente ha de cumplir, ya sea predicando, enseñando, recibiendo, recordando, aprendiendo, obedeciendo y acatando. Tendencias. Muchas de ellas, Satanás nos vende el engaño de que son inofensivas. Ay, ¿y qué tiene? ¿Qué tiene que haga eso? A mí, yo no veo nada malo. Bueno, la palabra de Dios declara que no debe ser así. Pues sí, pero yo no veo nada malo. Ah, ok, entonces tú ya sabes más que Dios. Bueno, es malo siempre y cuando que no. Vas a ser amonestado. Vas a ser amonestado. Vamos a despejar el camino de obstáculos para que entonces así podamos recibir sanamente la amonestación que proviene de lo alto y que hoy Dios ha tenido a bien revelarnos a través de este mensaje. ¿Me está usted oyendo? Gloria a Dios. ¿Está usted conmigo entonces? Vamos a despejar el camino de obstáculos. Sabemos, y este sabemos nos incluye a todos. Lo sabe Dios, lo sabe usted, lo sabe su servidor, lo saben los creyentes, lo saben los no creyentes, lo saben los hermanos, lo saben los congregantes, lo saben los amigos y los enemigos. Todos. Sabemos todos. Dije todos. ¿Me está oyendo todavía? Bueno, el principal obstáculo que tenemos que hacer de lado, vamos a despejar nuestro camino de ese obstáculo. Es una realidad que tiene que ver con el hecho de que todos detestamos ser amonestados. No hay nadie a quien nos guste. No hay nadie a quien nos guste, y algunas veces nosotros estamos oyendo la amonestación o la reprensión y tenemos que hacer acopio de nuestro dominio propio, así como un trabadón. Y quien nos está amonestando nos dice: ¿me está entendiendo? Sí, le estoy, pero por dentro estamos que nos desbaratamos, porque lo detestamos. Nuestro orgullo, nuestro ego, regularmente, por no decir que siempre, nos hace percibir aquella amonestación como que nos están agrediendo, como una condena, como un ataque artero y ventajoso.
Alguien se acerca a amonestarnos y lo sentimos como una injusticia. Y aquí es oportuno reconocerlo. Pausar, y yo estuve orando respecto de lo que le voy a proponer en este momento. Y el Señor me confirmó, vamos a pausar y no vamos a avanzar hasta no resolver este secular y puedo decir diabólico error de percepción. Hasta que no corrijamos la subjetividad egolátrica, egocéntrica, orgullosa y cuando menos egoísta, mientras alcanzamos una transformación de nuestra mente, nuestra postura delante de Dios no engendrará esperanza de creer y desarrollar la vida abundante que Cristo ya nos dio. Situación que nos lleva entonces a una confrontación con esa realidad. Tenemos esta mañana que resolver que ante cualquier resistencia de ser amonestados, usted y yo tenemos que someternos a esa amonestación. En el entendido de que es una amonestación con el fundamento bíblico, con el fundamento de la razón, ante la cual yo tengo que limpiar mi camino de estar ofreciendo resistencias, de estar dándole lecturas subjetivas de que lo que usted trae es que usted ya me trae una idea ahí que no, de una vez le digo, ¿por qué tiene que resistirse? ¿Es que no cabe ni la más remota posibilidad de que eso pueda ser cierto? Pues dirá usted remota, pero no, así de entrada no. Bueno, pues por esa remota posibilidad de que eso sea cierto, considérelo. Es que la amonestación, la exhortación, la corrección, la advertencia, el regaño, el señalamiento, la llamada de atención, como si fuera una norma, como si fuera un impulso, como un acto reflejo, casi involuntario, lo rechazamos, los detestamos, los resistimos y nos rebelamos ante aquel. Pues entérese hoy, le tengo noticias. Lo que Pedro anuncia en el pasaje que hoy nos ocupa es que él va a cumplir perseverantemente con su amonestación y que mientras más pronto la asimilemos y la aceptemos y la abracemos, más pronto estaremos alineados con la soberanía de la voluntad de nuestro Dios y amoroso Salvador. Entonces, contéstese una pregunta. ¿Usted de lo que cuando recibe amonestación la acepta como si nada? No. ¿Algún grado de resistencia y de resentimiento le embarga, sí o no? No voy a avanzar, hermano, sin que hagamos una oración. Es necesario ir al trono del Señor para que Él obre en nosotros. Señor y Padre nuestro, sí sé que estoy un poco adelante de lo que es el mensaje, un poco adelante de la mitad de lo que es el mensaje. Pero esta paso la hacemos, Señor, para que tu Espíritu nos llame a un arrepentimiento. Que ya sea por insensibilidad o por una resistencia flagrante y fehaciente, que son los motivos que nos llevan a resistirnos a tu amonestación. Que hoy tu Espíritu Santo obre y tú dispongas en cada uno. No se trata de hacer un burdo y superficial relevo de preferencias.
como se los enseñaba a los hermanos, no se trata de tener a Cristo como un tiliche más en la cajuela del carro. Que siempre y cuando no estorbe otro de los tiliches que traemos ahí, entonces te hacemos caso. Perdónanos, Señor. Perdona al que habla. Yo no puedo pedir perdón por mis hermanos, pero perdóname a mí. Y que cada uno aquí, Señor, sea alcanzado por tu gracia esta mañana, esta tarde. Y la amonestación de la que tú nos estarás enterando en breve con esta revelación de tu palabra, encuentre ya un corazón arrepentido y sensible a tu voz. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Despertaros con amonestación. Número 1. El apóstol Pedro quiere dejar en claro que él no dejará de recordarnos. Él no va a parar. Usted y yo nos cansaremos a la vuelta de 2 o 3 semanas, de 2 o 3 meses o de 2 o 3 años. El apóstol Pedro no. El apóstol Pedro está en sus últimos días y les digo, mientras pueda respirar, no dejaré de recordarlos. No dejaré de recordarnos. Recordar. ¿Qué quiere decir recordar? Es traer algo al presente a través de la facultad de la memoria. Recordar es un instrumento bíblico, es un instrumento eterno, es una capacidad fisiológica que ya Dios puso en el diseño de su creación. Es bendición cuando Dios llama a recordar. Es que el maestro en su ministerio terrenal escribe, según nos relata Juan allá en el 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, de quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, dice, y os recordará todo lo que yo he dicho. Cuando usted o yo procedemos en contra de la voluntad de Dios, si somos verdaderos creyentes, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de nuestra rebeldía. A usted se le ha instruido claramente, se le ha dicho todo aquello que es llamado a hacer como hijo de Dios, todo aquello que es llamado a dejar cuando es hijo de Dios, pero negligente y displicente e irresponsablemente deja de hacer aquello que debe hacer y va y hace lo que no debe hacer. Mientras el recordar se convierte en bendición, no recordarlo o olvidarlo se convierte o se traduce en maldición. Cuando el apóstol Santiago escribe en su carta universal, capítulo 1, versículos 24 y 25, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de las obras, viene una promesa: este será bienaventurado en lo que hace. ¿A qué se está refiriendo el apóstol? Bueno, es que yo ya tengo tantos o cuantos años de salvo. Yo me acuerdo que yo estuve delante de Dios y vi mi condición de pecado y yo me rendí a los pies de Cristo para salvación y vida eterna. Sí, pero conforme han pasado las semanas, meses o años, y estás muy distante de la voluntad de Dios al grado que te olvidaste de lo que eras. Por eso dice, se va y olvida cómo era. Y entonces se vuelve en un oidor olvidadizo, que no es hacedor, solamente oidor.
Oh, sí, yo sé que debo ir. ¿Y por qué no va? Yo sé que debo orar. ¿Y por qué no ora? No, pues yo sé que debo de meditar. ¿Y por qué no medita? Sí, yo sé que Dios es prioridad. ¿Y por qué no es prioridad en usted? Oyó, pero no está haciéndolo. No dejará de recordarnos. Número 2. No dejará de despertarnos. El despertar al que se refiere aquí, en el sentido del original, tiene que ver con hacer poner derecho a alguien. Regularmente cuando alguien se duerme, a excepción de los que se duermen aquí en la banca, ¿verdad? Pero a excepción de ellos, los que nos dormimos horizontalizados, ¿verdad? Regularmente usted se acuesta para dormir, ¿no? ¿O alguno se ha quedado dormido parado? ¿Cómo decían nuestros abuelos o nuestros padres, ¿verdad? Como caballo lechero. Que ahí está el caballo, ¿verdad? Va cargado con sus palanganas de leche y ahí se queda dormido el caballo. Pero en condiciones normales es el estar horizontal, acostados. Despertar es romper ese estado horizontal para ponerse de pie. Eso es lo que quiere decir la palabra despertar. Hacer poner derecho. Despertar es dejar de estar parapetado. Estoy parapetado es estar pierto. Despertar es quitarme de esta postura. ¿Ok? De manera que podemos pensar en alguien que está acurrucado. Y decía Jerry, cuando veo que un hermano cruza los brazos, le digo, hermano, no cruce los brazos porque ya se está empezando a acurrucar. Porque esa es la postura que de alguna manera contribuye. Es un despertar que tiene que ver con distracción. Tiene que ver con confort. Tiene que ver con el extravío de lo conveniente. No dejará de despertarnos. Efesios 5, 13 al 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Usted puede dormir con la luz prendida? Alguna vez alguno de nosotros tuvimos una impresión muy fuerte y no podía yo, por ejemplo, dormir con la luz apagada. Yo tenía que tener la luz prendida porque en cuanto se apagaba me invadía un terror que me hacía pensar o imaginar. Está viéndose mucho eco, Jerry. Me hacía imaginar o pensar que algo malo iba a pasar, que algún ser de ultratumba iba a entrar y dormía con la luz prendida. Pero yo ya tengo más de 30 años con mi esposa que es hipersensible a la luz. Y si hay una rendijita por donde entra un poco de luz, ya hubo reclamo, ¿verdad? Cierra esa ventana. Pues ya la cerré. Pues ve qué haces con esa rendija porque no me deja dormir. Duérmete. No me deja esa luz. Y es cualquier lucecita. Bueno, ese es un buen ejemplo. Porque cuando la luz de la verdad está ahí, no nos deja dormir. Por eso dice, no dejaré de despertarnos. Versículo 14 de ese Efesios 5. El que leí es el 13, mire lo que dice el 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Viene otra promesa y te alumbrará Cristo. Gloria al Señor. Cuando dice despiértate tú que duermes y dice levántate de los muertos, es porque muchos de nosotros que ya tenemos vida en Cristo nos regodeamos entre los muertos, entre los que no tienen a Cristo, entre los que no temen a Cristo. Entre todos esos hay muchos que no lo conocen, están muertos,
Pero hay algunos que lo conocen, pero no le temen, están muertos. La exhortación es que Él no va a dejar de despertarnos y decirnos: levántate de entre los muertos. Yo lo he dicho aquí y lo vuelvo a decir esta tarde. Entre su círculo de amistades, ¿quién es su mejor amigo, su mejor amiga? ¿Es alguien que teme a Dios? ¿Es alguien que profesa y practica la verdad, así como Dios se la ha revelado a usted? ¿O todavía sus mejores amigos son los de la otra fe? Los de el otro evangelio. ¡Levántate de los muertos! Y te levantará Cristo. Te alumbrará Cristo. Te guiará Cristo. No dejará de despertarnos. Número 3. Aquí viene el centro del mensaje. No dejará de amonestarnos. Prepárese. Es que, como decía en el devocional de esta mañana, quien ya lo oyó, la amonestación de parte de Dios no resulta grata. Y el escritor de Hebreos lo certifica así, dice Hebreos 12:5: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Versículo 6: Porque el Señor al que ama, disciplina. Versículo 7: Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Brincamos al versículo 11. Ninguna disciplina, y estamos hablando de una amonestación, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pues el hermano me disciplinó. Pues mi padre me disciplinó. No, pues en la iglesia, en la escuela me disciplinaron. Me dejaron sin derecho a examen nomás porque el límite de faltas del semestre eran 2 y yo falté 7 veces. Pues, no, claro. Pero después, sigue diciendo el versículo 11, da fruto apacible de justicia. Da fruto apacible de justicia. Y usted pensará, hermano, ¿de qué me está hablando, hermano? De que todos necesitamos ser disciplinados. Unos más, otros menos, pero nadie nos hablamos de la disciplina. ¿Verdad? Si yo presto los servicios en una empresa o en una compañía, voy a tener autoridades sobre mí. Y más de una vez voy a errar con respecto a algún procedimiento, algún retardo, algún acto negligente. ¿Qué es lo que tengo que hacer si se me llama la atención? ¿Ponerme a la defensiva? ¿Como gallito ahí? ¿A querer alegar que esos son mis derechos? No. No han sido pocas las veces. Imagínense con el carácter que se carga el hermano Garza, que si no fuera por la gracia de Dios, si así, con la gracia de Dios, imagínense sin la gracia de Dios. Pero para sorpresa de mis superiores, y digo sorpresa de mis superiores, y la honra y la gloria es para Él, me dice: ¿entiendes a lo que me estoy refiriendo? Te entiendo perfectamente y créeme que estoy avergonzado y te pido que perdones mi proceder. Los que me conocen desde que estábamos en el programa, les platiqué de aquel acto de injusticia, de racismo, de que fue objeto de un compañero, en donde fue flagrante su reclamo, y en aquel escrito que está escrito, dejó dicho que mejor me regresara a mi país, que no tenía que estar haciendo nada aquí entre la gente americana, trabajando para Nestlé.
una compañía que tiene sus oficinas centrales allá en Suiza y muchos de sus más fuertes inversionistas franceses. Cuando vinieron gente de Connecticut, 3 directivos de recursos humanos a hablar conmigo para saber si no iba yo a demandarlos por la ofensa que había recibido, y yo les dije no. Creo que esto fue en un plano personal, no institucional, por eso no voy a actuar contra la empresa. ¿De veras? ¿Sí? Mira, podemos indemnizarte, pero no hay ningún problema. ¿Nos puedes firmar aquí para decir que no vas a actuar? Te firmo lo que quieres, no hay ningún problema. Para sorpresa, y que eso me alcanza como para poderme poner de King Kong espiritual. No, hermano, es la gracia de Dios obrando en él, que lo escucha, en él que le teme, en él que acepta la reprensión. Proverbios 6:23. Note cómo el sabio Salomón es inspirado por Dios para escribir. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Dice, y camino de vida. Si usted ha escuchado la mitad de los devocionales que les envío todos los días, usted sabe lo que quiere decir camino y lo que quiere decir vida. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces, ¿qué haces tú con una reprensión? ¿Qué haces? Estás exagerando. Bueno, esa no fue una reprensión que te instruyó, entonces no esperes camino de vida. Se vale. Es más, lo que tienes que esperar es camino de muerte. Porque no le diste espacio a aquella reprensión para que te instruyera. 15:32 de Proverbio, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El que tiene en poco, ¿qué querrá decir tener en poco? ¿No le importa? Gracias, hermana. ¿Alguien más? El que tiene en poco, ¿no le importa qué otra cosa? No le interesa, ¿verdad? Es decir, eso no sirve para nada. No es tan importante, hombre. El que tiene en poco. Es que mire, usted y yo tenemos prioridades en nuestra vida, ¿cierto? ¿Será igual de prioritario darle de comer a su familia que darle de comer a su mascota? Obviamente no, ¿verdad? ¿Qué es lo prioritario? La familia. Sobre la mascota. O bueno, habrá alguien aquí que ama a los animales y diga, no, pues a mí no me importa quedarme sin comer, pero que mi fifí coma. O que el duque coma, ¿verdad? No. ¿Ok? Qué bueno que se ríen porque ya pusimos en escalas. ¿Ok? El que tiene en poco. Cuando estábamos en los anuncios, le decía, hermano, vamos a celebrar los de junio, pero no vamos a tener otra celebración con cumpleañeros ausentes. No la vamos a tener. Ese cumpleañero ausente lo que está haciendo es tener en poco. Eso es tener en poco. Bueno, el que tiene en poco la reprensión. ¿Sí me estoy explicando? Gloria a Dios. El que tiene en poco la disciplina debe saberlo. No actúa en contra del que le está
amonestando o exhortando o disciplinando. Dice, menosprecia su alma. ¿Quieres tener en poco la disciplina? Entonces lo que estás diciendo, así también tengo en poco mi alma. No se preocupe por mí, hermano. También mi alma me importa un comino. Más el que la escuche, más el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Número 4. Ya vimos que no dejará de recordarnos. Ya vimos que no dejará de despertarnos. Ya vimos que no dejará de amonestarnos. Y número 4, no dejará de procurar con diligencia. Mire, esto parece pleonásmico. Parece pleonásmico porque está hablando de procurar con diligencia. ¿Qué es lo que quiere decir procurar? Proporcionar lo necesario sin importar el esfuerzo que eso implique. Eso es lo que quiere decir procurar. ¿Qué tanto usted procura su fidelidad a Dios? En plano personal o en plano ministerial, en plano de la iglesia, por ejemplo. ¿Qué tanto procura usted que Dios se agrade de sus decisiones y de sus pensamientos? ¿Qué tanto procura usted que la orden de prioridades en su vida tiene un orden que empata con lo que la palabra y los principios de Dios enseñan? No dejará de procurar, luego dice con diligencia. La diligencia tiene que ver con tiempo y forma. Aquello que se hace sin demora, oportunamente y eficientemente. La gracia de Dios se está desplegando delante de nosotros en este momento, hermano. Aquí en este lugar. ¿Sí pueden notarlo? El ministerio al que Pedro fue llamado está siendo cumplido. Le dije que hace más de 2000 años él escribió esto, ¿verdad? ¿Por qué será que lo estamos predicando hoy? Porque este siervo de Dios, Pedro, no dejará de procurar con diligencia. Y como es una declaración respaldada por el poder de Dios, seguirá sucediendo así. Hermano, pues es la primera vez que yo lo oigo, tal vez porque nunca había estado expuesto a una predicación bíblica. Pero por la gracia de Dios usted está. Y por eso digo, se está desplegando delante de usted ese testimonio. Nosotros estamos atendiendo esta amonestación. Ahorita, unos más, otros menos, pero aquí estamos siendo testimonio de que el apóstol no dejará de procurar con diligencia. La fidelidad de la palabra de Dios nos hace partícipes así de la bendición. Hoy día, aquí, domingo, Día del Padre, 20 de junio del 2021, esa preciosa bendición, extendámosla a nuestra cotidianidad. Usted debe saberlo, es a lo que el Señor nos llama. No le haga caso al hermano Garza, hermano, hágale caso a Dios. Es a lo que el Señor nos llama. No solamente extendámosla a nuestra cotidianidad, extendámosla también ante todos los que nos rodean, empezando por los nuestros. Al final del versículo 14, ahí en la segunda de Pedro, dice la palabra de Dios entre los versículos del 12 al 15 que le invité a leer, que le invité a poner atención cuando leí.
aunque después todos juntos leímos el 13. Mire cómo dice el 14: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ahí en ese versículo 14 leemos una declaración del apóstol. Debo abandonar el cuerpo. ¿Lo lee? ¿Sí lo pueden ver ahí? Es que el apóstol Pedro providencialmente sabe que la espera para ese abandonar el cuerpo, para ese salir de estas dimensiones, para ese éxodo espiritual, el tiempo que tiene se agota precipitadamente. Y es así como en el versículo 15 lo aborda con una declaración testamentaria. ¿Por qué testamentaria? Miren lo que dice el 15: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de esas cosas. Usted tiene un compromiso eterno a partir de lo que está oyendo hoy día. Tener memoria de esas cosas. No dejará de procurar con diligencia. Tengan memoria de estas cosas. ¿Cuáles cosas, hermano? Bueno, ya las mencionamos desde la introducción y las hemos estado predicando. Si se le perdió alguna porque se distrajo, pues vea el documento que retransmitiremos. Número 5. Para que podáis tener memoria de estas cosas. Como si fuera, no como si fuera, es una repetición. Acaba de decir que no va a dejar que se nos olvide y va a procurar con diligencia que lo tengamos presente. Pues el punto número 5 dice: para que podáis tener memoria de estas cosas. Aquí estamos encontrando la razón de Pedro. Ese podáis tener memoria tiene que ver con tener una memoria en todo momento. En todo momento. Cuando las cosas están bien, hay que tenerlo en la memoria. Cuando las cosas están mal, hay que tenerlo en la memoria. Cuando parece una buena oportunidad de trabajo o de contrato o de negocio, hay que tener memoria. Cuando no hay empleo y parece que todos los negocios van mal, hay que tener memoria. Hay que tenerlo presente. Hay que tener memoria de estas cosas. Repetición sigue siendo un principio pedagógico eficiente. Una práctica a través de la cual aprendemos. La repetición entonces va de la mano de la diligencia, porque en la medida en la que seamos diligentes en la repetición, nuestra memoria será estimulada al grado de adquirir conocimiento. Cuando la memoria es estimulada con el conocimiento, encontraremos que nuestro interior en breve resultará en convicciones espirituales, que ancladas ahí en nuestra naturaleza espiritual podrán ser conservadas y preservadas. ¿Y usted cómo sabe eso? Yo qué sé, hermano, yo no sé. Pero Dios sí sabe en su revelación, la que nos dejó a usted y a mí, nos lo enseña a través de lo que escribió el salmista allá en el Salmo 102, versículos 11 y 12. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. ¿Qué mensaje para aquellos que nos afanamos en nuestro desarrollo laboral o empresarial? ¿Verdad? A mí me tomó 11 años aprender que no importa cuánto prosperara en el mundo de la empresarial,
no iba a trascender en este mundo. Y sí, cada año viajaba entre 80 y 90 segmentos aéreos. De Tijuana a México, de México a Cancún, de Cancún a México, de México a Monterrey, de Monterrey a Guadalajara, de Guadalajara a Durango, de Durango a Chihuahua, de Chihuahua a Veracruz, de Veracruz a Oaxaca, de Oaxaca a Monterrey, de Monterrey a Nueva York, de Nueva York a Minneapolis, de Minneapolis a San Diego, de San Diego al Paso. Saque usted cuenta, hay 52 semanas en el año y yo me subí en un avión de 80 a 90 veces al año. Por la gracia de Dios estaba al frente de más de 60 colaboradores, muchos de ellos médicos especialistas, muchos de ellos de reconocido prestigio internacional. 11 años en ese mundo empresarial. Hace 20 años se acabó ese trotar. Nada más 20 años. ¿Quién se acuerda de lo que anduvo haciendo el químico Garza? Nadie. Por ahí conservo uno que otro contacto en Monterrey o en Minneapolis, la Ciudad de México. Y cuando llegamos a tener contacto es, oh, ¿se acuerda cuando esto? Sí, sí me acuerdo. Eso es todo lo que quedó. Es todo lo que quedó. No quedó más. Una banal y vacua memoria de cuán próspero fui o cuán próspero alcanzó a ser la empresa. Es todo. El consejo de Dios, la amonestación de Dios, es que no hagamos tesoros en la tierra, donde la orina y el hollín corrompen. Haced tesoros en el cielo. Pero cuando estamos ocupados en los tesoros en la tierra, no lo apreciamos. No queremos perder la oportunidad de ese buen trabajo, de ese buen contrato, de esa buena... Y no queremos dejar de cumplirle a ese cliente, de cumplirle a ese patrón. No queremos. Para que al final de nuestros días, mira cómo escribe el salmista, mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Versículo 12. Estoy en Salmo 102. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Ojalá que Dios le dé sensibilidad para verlo, pero mire, mis 2 hijos varones hoy están en el ministerio, gloria a su nombre. En un mes y cachito se va, y ahí se va a ir el pequeño Isaac. Tu memoria de generación en generación. Pregúntele a ese chiquillo preguntas de teología y ya le puede contestar algunas. Para que podáis tener memoria de estas cosas. ¿Cuáles? Que Judas nos diga. No Gerardo Garza y no un comentarista, que Judas en su carta universal. Versículo 16 y 17 del versículo 1 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Gracias, hermano. Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a personas para sacar provecho. Versículo 17, pero vosotros, amados, y esto vosotros, usted sabe, Judas le está diciendo a ustedes, pero ustedes, hermanos, tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
¿Y Pedro qué era? Apóstol. Y Judas está diciendo, ustedes, hermanos, tengan memoria de lo dicho por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ya terminé, hermano. Nada más tengo que dejarlo con una pregunta que usted tiene que contestarse a usted y luego contestársela a Dios. ¿Habremos de responder a esta amonestación? ¿O nuestra vida va a seguir exactamente igual? Con las prioridades todas por donde nuestra propia opinión lo dispone. Con Cristo como un tiliche más en la cajuela. Con nuestra negligencia y nuestra displicencia respecto a nuestro desarrollo espiritual en lo que a nuestra devoción personal, nuestra devoción familiar y nuestra devoción ministerial quiere decir. Entienda y atienda esta declaración que hago. Al que no ha sido recipiente de la gracia de Dios para salvación y vida eterna, le pregunto, ¿será usted ese uno que va a corresponder y va a responder con fe la recibida de parte de Dios y con arrepentimiento producto de la convicción de pecado que la santidad y perfección de Cristo le ha causado, y con la vida producto de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en sus elegidos, la regeneración para vida eterna en la presencia y reconciliado con Dios. Si usted ya es creyente, un verdadero creyente, justificado, salvado, regenerado, respondamos y correspondamos primero corrigiendo lo que Dios nos está llamando a corregir esta mañana, y luego amonestándoos. Busque conmigo Primera de Pedro capítulo 5 y vamos a leer todos a una sola voz. Los voy a esperar. Primera de Pedro 5 y vamos a leer todos el versículo 12. Todos a una voz. 5:12. ¿Ya la tienen todos ahí? Déjenme oírlo fuerte y claro. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Atendamos esa amonestación. Y de hacerlo así, estaremos haciendo bien.